Bueno, queridos hermanos, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Eh, Vamos a estar escudriñando la palabra, compartiéndola en el libro de Ezequiel, capítulo 14. Y hay que pedirle al Dios Todopoderoso en esta hora que esa palabra que vamos a compartir sea ministrando tu vida y ministrando mi vida, pero sobre todo permitiéndonos que podamos ministrar a otros que requieran de la palabra del Señor, exhortándonos los unos a los otros y promoviendo el ensanchamiento del reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Toda la honra y la gloria sea para Jehová, y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría e inteligencia y que nos abra el entendimiento para que esta palabra caiga en buena tierra y que dé fruto y fruto en abundancia. La gloria sea para Jehová. Invocamos la presencia del Padre, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos. Invocamos la presencia de su Hijo amado, Redentor Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el Verbo hecho carne, y la presencia del Espíritu Santo de Jehová, nuestro Consolador, para que venga, Señor, y nos llene de su sabiduría, porque escrito está en tu palabra que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, ahí está tu presencia, y estamos creyendo que esta presencia está en este momento, en este lugar, tomando control absoluto de esta palabra. La gloria sea para Jehová. Vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 14, ¿sí? En adelante. Y pues leemos la palabra bajo la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición de su Santo Espíritu. Amén. La palabra juicio contra la idolatría, contra los idólatras, perdón, que consultan a los profetas. Te enseña la palabra a ti y a mí. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron de mí, dice Ezequiel. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo consultado en modo alguno por ellos? Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, así dice el Señor a ti, a tu vida y a mi vida. Convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieren apartado de andar en pos de mí y hubieren puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré, dice Jehová, de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová, Señor Todopoderoso. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañaré al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré. Tremendo. De en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare
así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más con todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios, dice Jehová el Señor. La gloria sea para el que vive y reina eternamente. La gloria es para el Dios viviente, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Gloria a su nombre. Hermanos, la palabra te está enseñando a ti y a mí que el Señor estaba en contra de todas estas prácticas que estaba haciendo el pueblo de Israel. El Señor abomina la idolatría y está poniendo por presente o está dejando por sentado que el pueblo se está corrompiendo a causa de la idolatría, pero que también los profetas, los que sirven a Jehová, no pueden dejarse engañar de los que hacen tal práctica. Y todos tendrán el pago acorde a su actuación, acorde a sus obras. El Señor habla tu vida y habla mi vida, pero podemos decir, no, nosotros no somos idólatras, ya nosotros estamos convertidos al Señor. Eso lo practican los que están en el mundo. Pero si bien es cierto, practicar la idolatría no es simplemente tener un ídolo, porque hay muchas formas de idolatría. Bien decía Pablo a los colosenses que la avaricia es una parte de la idolatría, o la avaricia es una forma de idolatría. Entonces, cuando nosotros amamos al dinero, idolatramos al dinero con esa avaricia de acaparamiento, estamos poniendo al dinero por encima de Jehová. Y la palabra te enseña a ti y a mí que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y por encima de todas las cosas. Pero cuando tú tienes algo por encima de Jehová, entonces no estás obrando conforme a la voluntad de Jehová. Y solo pongo el dinero como un punto porque hay muchas otras formas de idolatría. Otra gente idolatra al hijo, idolatra al marido, idolatra al jefe, idolatra al novio. Tantas formas con las cuales nosotros podemos pecar delante del Señor Jehová. Entonces, el Señor puso a prueba a Abraham. Ustedes saben lo que Abraham esperó por ese hijo, por el nacimiento de ese hijo, por el cumplimiento de esa promesa. Y el Señor le dijo, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Y Abraham fue obediente. Y cuando lo fue a sacrificar, el Señor le dice, basta. Ahora sé, ¿sí? Ahora sé que hay un amor poderoso que no me has rehusado tu único hijo. Entonces cuando tú y yo ponemos a Dios por encima de todas las cosas y en primer lugar, tenemos que tener claro que Él pesa por sobre todas las cosas. Eso no es fácil, pero es necesario practicarlo en tu vida y en mi vida. La gloria sea para Jehová. El Señor te dice a ti y a mí en Deuteronomio 28, ¿sí? En Deuteronomio 28 el Señor te dijo a ti y a mí cuáles eran las bendiciones de la obediencia, ¿cierto? En 28.1 el Señor enseña la palabra, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová, el Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, luego entonces, dice la palabra, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si
si oyeres atentamente a su voz y le pusieras por obra. Sigue diciendo en el 13, en el versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás abajo, si obedecieres, la gloria sea para Jehová, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, para que los guardes y cumplas, y no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Si eres obediente, si eres fiel a Jehová, la gloria de Jehová pesará sobre tu vida y sobre mi vida. Pero si te desvías de su camino y te vas en pos de otros dioses para servirles, entonces el Señor no estará contento ni de ti ni de mí. La gloria sea para Jehová. Por eso el Señor lo ratificó en sus mandamientos, porque Él dice, para que los pongas por obras mis mandamientos. Y el Señor lo estableció en sus mandamientos, como te lo muestra la palabra a ti y a mí en Éxodo 20, del 1 al 6. Éxodo 20, del 1 al 6. Éxodo 20, del 1 al 6. Los 10 mandamientos. La gloria sea para Jehová. Te enseña la palabra a ti y a mí. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te saqué de ese mundo, de ese lago cenagoso, que te saqué de la inmundicia, que te lavé con mi sangre de poder, que te lavé con esa agua en el bautizo si eres convertido, y te purifiqué, y te santifiqué, y perdoné todos tus pecados, y borré todas tus abominaciones. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La gloria sea para Jehová. Todo lo estableció el Señor. Está en ti y en mí poner por obra, poner en práctica la voluntad del que vive y reina eternamente. La voluntad de nuestro Señor Jehová Todopoderoso. Jehová de los ejércitos. Aleluya. Entonces, estamos obrando conforme a su voluntad. Estamos cumpliendo sus mandamientos. Estamos atentos a lo que el Señor demanda a ti, demanda de ti y demanda de mí. La gloria sea para Jehová. Este pueblo estaba lleno de idolatría. Y iba y hacía prácticas deshonestas, iba detrás de los ídolos y después llegaban y querían consultar a Jehová. Pero resulta que la palabra te enseña a ti y a mí que Dios no se agrada de los tibios, ¿cierto? O eres frío, enseña la palabra, o eres caliente. Pero tibio no te quiere el Señor. O practicas el bien conforme a mi voluntad, o practicas el mal conforme a lo que yo detesto. Pero no me nades en dos aguas ni pretendas llegar a acercarte a mí con hipocresía, porque resulta que Jehová conoce todas tus acciones, porque nada le es oculto. Y no puedes llegar a practicar las cosas que van en contra de la voluntad de Jehová y después querernos acercar a Él como si Jehová no viera y escuchara todo. Dice que nada se escapa a su mirada, ni ninguna palabra se escapa a su oído, porque entonces no te enseñaría a ti la palabra, ni a mí, que aún de toda palabra ociosa
que saliera de tu boca, tendrías que dar cuenta en el día del juicio. La gloria sea para Jehová. Santo es su nombre, aleluya. El Señor sigue diciendo a tu vida y a mi vida en Deuteronomio 4, en el Deuteronomio 4:15, sigue diciendo el Señor a tu vida y a mi vida, te sigue exhortando y dándote advertencias contra la idolatría. Y enseña la palabra: guardad pues vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces los ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado, te deslumbres y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Pero a vosotros, dice Jehová, a vosotros os amó, os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Aleluya. El Señor condena la idolatría. Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria, su majestad con nadie. Sigue diciendo a tu vida y a mi vida en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, en el versículo 9, hace una amonestación contra las costumbres paganas, con las costumbres del mundo. Ya estuvimos mucho tiempo en ese mundo. Ya es hora de que ese viejo hombre fuese crucificado. No es fácil, pero es necesario. Y es lo que Dios está esperando de tu vida y de mi vida el día que aceptaste a Dios en tu corazón y juraste poner por obra y hacer conforme a su perfecta voluntad. Entonces, los tibios, el Señor está diciendo, o haces el bien o haces el mal, pero no quiero intermedios, no quiero matices, no quiero grises, o eres blanco o eres negro. La gloria sea para Jehová. Y el Señor te sigue enseñando a ti y a mí qué es, qué no te es lícito, porque Él es Dios perfecto. ¿Sí? Enseña la palabra en el libro de Deuteronomio 18:9. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios está echando a estas naciones de delante de ti. Porque perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti y a mí no te ha permitido esto Jehová tu Dios, enseña la palabra. La gloria es para Dios. Entonces, nosotros tenemos un Dios de poder, como dice Daniel.
el Dios de los cielos, el que revela todos los misterios. Si usted tiene una necesidad y yo tengo una necesidad, lo más responsable es ayune, hermano, haga oración, póstrese ante los pies del Señor y pídale que el Señor le dé una revelación, le muestre. Nada hay imposible para el Dios de tu fortaleza. Dios, Jehová Todopoderoso, es el Señor de toda carne. Pregunta el Señor, ¿habrá algo difícil para mí? Cuando le dijo el Señor a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿Hay algo difícil para Jehová? Me pregunta el Señor a ti, me pregunta el Señor a mí. Dios nos guarde de toda idolatría porque te está enseñando la palabra a ti y a mí, que es abominación a Jehová. Y que los que les quieren ser fieles, los que le quieren cumplir, los que quieren caminar conforme a la voluntad, si en verdad queremos ser verdaderos siervos del Dios vivo, tenemos que cuidarnos de todas esas prácticas que a veces inconscientemente cometemos delante de Dios, pero el que inocentemente peca, inocentemente también se está condenando. La gloria sea para Jehová. Bendito sea su nombre. El Señor le dice habla en Jeremías 10. Los falsos dioses y el verdadero Dios. Leemos la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 10, a partir del versículo 1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Está hablando a tu vida y está hablando a mi vida. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, dice Jehová. Pero lo importante de todo es lo que dice el Señor en su palabra. Porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Un simple ídolo no tiene poder ni para hacer mal, ni para hacer bien. Pero sigue diciendo Jeremías que es la gloria sea para el que vive y reina eternamente. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. La gloria sea para el que vive y reina eternamente. Jehová de los ejércitos. Él es el Dios de dioses, Señor de señores, ¿sí? El Alfa y el Omega. Y nada se mueve sin su perfecta voluntad. La gloria sea para Jehová. Jeremías nos está mostrando los falsos dioses y el verdadero Dios. Y eso lo vemos como un ídolo tiene que postrarse ante la presencia de Jehová, que es el Rey Supremo. Y eso lo muestra la palabra y te enseña a ti y a mí cómo el ídolo de los filisteos
eh, cómo Dagón cayó postrado delante de la presencia del Señor. Porque la presencia de Dios cuando llena un lugar, todo lo llena. Dice la palabra que las tinieblas retroceden ante la presencia viva del Dios viviente. Entonces, para no hablarte en mi carne, vamos a la palabra. Eh, primera de Samuel, primera de Samuel. Santo es su nombre. Primera de Samuel 5, del 1 al 7 le damos. Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, lo llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón solamente el tronco. Así que todo ídolo tiene que postrarse delante de la presencia del Señor. Porque enseña la palabra a ti y a mí que delante de Él se doblará toda rodilla y toda boca tendrá que confesar que Él es el Señor. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, la palabra de Jehová. Entonces, el Señor te muestra a ti y a mí que ningún ídolo puede permanecer ni tiene más poder de Él, porque Él es el Dios de Dios, el Dios verdadero. La gloria sea para el Señor. Los malos somos nosotros, los malagradecidos, los que nos aprovechamos del amor, de la misericordia, de la bondad de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos anhelando bendiciones, pero cuando estamos bendecidos nos olvidamos por medio de quién o cuál fue el canal a través del cual esa bendición llegó a tu vida y a mi vida. Nos olvidamos del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque enseña la palabra a ti que nada se mueve sin su perfecta voluntad. Y si tú y yo fuimos bendecidos, solo es porque a Dios le plació. La gloria sea para Jehová. El pueblo de Israel fue sacado de servidumbre, librado de la tierra de Egipto, y era un pueblo rebelde, que viendo tantas proezas, tantos milagros, tantas maravillas que el Señor había hecho delante de sus ojos, era un pueblo que a cada instante murmuraba contra Jehová. Y el Señor hizo milagros, prodigios, cosas maravillosas. Les dio el maná, les partió, les sacó agua de la peña, ¿sí? Le envió carne en el desierto a través de esas codornices. Aún Moisés no pudo ver la tierra prometida, entrar en esa tierra por causa de la maldad de esos israelitas. Aún hicieron pecar a Aarón cuando le pidieron que le hiciera el becerro de oro, porque tenían al Dios vivo como su protector y se hicieron un becerro, porque aman y hemos sido pecadores desde siempre, desde la antigüedad. Aún el mismo Moisés le dijo, después de mi muerte sé que van a ser pecadores, no les voy a hablar en la carne. Vamos a Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, 29, 20, 28. Deuteronomio 31, 28. Les dice Moisés al pueblo, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte
ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de sus manos. Con la obra de sus manos. ¿Quién hace los ídolos? La obra de manos de hombres. Los ídolos no fueron creados por Dios, los crea el mismo hombre. El Señor libró al pueblo de la opresión por mano de Gedeón. Pero enseña la palabra que cuando Gedeón murió, el pueblo no se acordó de esa grandeza que hizo Gedeón con esos 300 hombres, sino que fue y se prostituyó otra vez, porque así somos. Gedeón, jueces 8. En el libro de Jueces, capítulo 8, versículo 33, te enseña la palabra a ti y a mí. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales. Y escogieron por Dios a Balberit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. No se acordaron de las grandezas y la proeza que el Señor. Por eso el Señor está hablando en Ezequiel 14, que Él abomina el que el pueblo se vaya en pos de dioses ajenos y lo deje a Él. Y que después o practique, porque entonces dejamos a esa fuente de agua viva que es Jehová de los ejércitos, la ignorancia, para venir a hacernos nuestras propias cisternas. Dejamos a esa fuente viva de poder para venir a confiar en nuestras propias cisternas. La gloria sea para Jehová. Qué mal tan grande con que ofendemos al Señor. Y pretendemos venir otra vez a consultar a los profetas de Jehová como si el Señor no, como si sus ojos no recorrieran toda la tierra, como si sus palabras o las palabras que salen de nuestras bocas no llegaran a sus oídos. Aún el Señor está diciendo, esos profetas que se dejen engañar, también llevarán su afrenta. Acuérdense del siervo de Dios que el Señor mandó para exhortar a Jeroboam por toda su maldad. Y le dijo el Señor, no beberás agua, ni comerás comida, ni volverás por el mismo lugar. Y llegó aquel viejo profeta y le dijo, se me ha aparecido un ángel y me ha dicho que vayas a mi casa y comas conmigo. Y ese varón de Dios que había hecho señales y que había dicho que ese altar se quebraría y que sus cenizas serían esparcidas, el que estaba hablando y profetizando el nacimiento de Josías, se dejó engañar de ese viejo profeta y fue y comió y bebió e hizo lo que Jehová le había mandado que no hiciese. Y el Señor lo cortó, como le está diciendo este pueblo en Ezequías 14. Que el que no hace la voluntad de Jehová, entonces será cortado, desarraigado, para que el pueblo conozca y tenga escarmiento. Y es donde la palabra te enseña a ti y a mí que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y que su palabra no cae a tierra. La gloria sea para Jehová. Saúl fue un varón desobediente a Dios. Y Dios le dijo a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por Dios. Perdón, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Y lo desechó. Y él le entregó ese reinado a David. Y enseña la palabra a ti y a mí que Saúl consultó a una divina. Cosa que te enseña a ti Deuteronomio 18 que no se puede hacer. ¿Sí? En primera de Samuel 28. En primera de Samuel 28. En el versículo 6, primera de Samuel,
capítulo 28, versículo 6 dice, te enseña a ti y a mí. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a los ancianos, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer en Edom que tiene espíritu de adivinación. ¿Sí? Saúl no se postró ante el Señor ni le suplicó como hizo Ezequías, que se humilló ante el Señor y el Señor escuchó su oración y lo perdonó. No, Saúl, si Dios no me contestó, entonces yo busco mis propios recursos. Eso es cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, cuando tú no tienes temor del poder de Jehová. Porque si no hay Dios aparte del Señor, entonces ¿en quién confías tú y en quién confío yo? En simples cosas que no tienen poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal, como enseña la palabra. Luego entonces le vino muerte a Saúl, como el Señor dijo, los cortaré para ponerlos por ejemplo a este pueblo, para que camine conforme a mi voluntad. Y en el libro de Crónicas, en Primera de Crónicas, en Primera de Crónicas 10, enseña la palabra a ti y a mí. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 8. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos hallaron a Saúl y a sus hijos en el monte de Gilboa. Y luego que lo despojaron tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar nuevas a sus ídolos y a su pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y sigue diciendo en el versículo 14, en el 13, y así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no aguardó, porque consultó una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David. Tremendo. Colgaron la cabeza de Saúl en el templo de Dagón. Y ya la palabra te está mostrando a ti y a mí lo que Dios había hecho en Dagón. Cómo lo había postrado a sus pies. Cómo le había partido la cabeza y dejado sin manos. Pero Dios permite todo esto cuando nos apartamos de lo que Él demanda, cuando somos desobedientes, cuando no caminamos conforme a su voluntad. Él permite que esos enemigos que no tienen poder nos humillen a causa de nuestra rebelión. Porque si camináramos conforme a su voluntad, ninguna arma forjada prosperará ni contra tu vida ni contra mi vida, lo declara Jehová, Señor Todopoderoso. La gloria sea para Jehová. Nosotros somos infieles, nosotros somos los pecadores. Jeremías en su capítulo 3, versículo 1, enseña una palabra muy bonita, muy linda, me parece algo precioso. Enseña la palabra a ti y a mí, Jeremías 3:1. Dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú y yo pues, han fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. El Señor sabe que tú y yo le hemos sido infieles, que hemos hecho lo abominable delante de sus ojos, pero el Señor es un Dios perdonador, siempre dispuesto a levantar el castigo. Muchos hombres, muchas mujeres, cuando sus maridos, sus novios les son infieles, no los quieren ver más, los desprecian, los dejan y buscan otro, porque se sienten que los traicionaron, porque sienten que faltaron a la palabra.
Pero cuántas veces tú y yo traicionamos a Jehová y el Señor siempre estuvo dispuesto a levantar el castigo, a borrar la ofensa. Porque el Dios del cielo dice, por mis misericordias, lo dice Lamentaciones 3:22, por mis misericordias no han sido consumidos, porque nunca decayeron mis misericordias. Sigue diciendo en el 23, nuevas son cada mañana, grande es mi fidelidad. Y el Señor te amó tanto a ti y a mí que clavó todas nuestras inmundicias en esa cruz y nos lavó con la sangre preciosa de su unigénito. Pero también te está diciendo, no abuses de mi amor, porque entonces tú y yo seremos cortados si no caminamos conforme a la voluntad del Señor. El Señor está diciendo en su palabra, tú me amas. El que me ama cumple mis mandamientos. Y el Señor en Éxodo 20 te enseña cuáles son los mandamientos. Está en ti y en mí que los pongamos por obra. La gloria sea para Jehová. Y sigue diciendo el Señor, ya para cerrar, porque acá con estos videos el término, el tiempo es precioso. En Deuteronomio 4, Moisés estaba exhortando al pueblo a la obediencia, porque es lo que Dios quiere en tu vida y en mi vida, obediencia. Si tú eres obediente a Dios y cumples su palabra y caminas conforme a su voluntad, te sobrevendrán ríos de bendiciones. Tú no tienes, eso no depende de que oren por ti, no. Usted haga su voluntad, cumpla fielmente la voluntad de Jehová, ámelo por encima de todas las cosas, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, y póngalo siempre en primer lugar. Y Dios, que es poderoso y misericordioso y fiel, derramará toda su gracia y su bendición en tu vida y en mi vida. Pero eso cuesta, eso duele. Pero entonces tienes que dejar que mengue esta carne y que crezca el espíritu para que tú puedas hacer todo conforme a su voluntad. Pero si tú te amas a Dios, si estás enamorado de Él, si tú anhelas tenerlo a Él por encima de todo, entonces eso lo haces con gozo. Y te enseña Deuteronomio 4 a ti y a mí. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Balpeor, que a todo hombre que se fue en pos de Balpeor destruyó Jehová su Dios de en medio de ti. Mas a vosotros que seguís a Jehová vuestro Dios, estáis vivos hasta hoy. Los que hemos anhelado buscar, los que nos hemos convertido, los que lo buscamos en espíritu y en verdad, estamos vivos por su gracia, por su misericordia, porque si bien es cierto que no es por obras, sino por la gracia, por ese sacrificio de ese cordero inmolado, también es cierto que Él te demanda a ti y a mí, que si lo amamos, cumplamos sus mandamientos. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante todos los demás pueblos, los cuales oirán de vuestros estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La gloria sea para el que vive y reina eternamente, hermanos. Y les digo, la idolatría no solamente es tener un ídolo, hay muchas formas de idolatría. Necesitamos examinarnos usted y yo y mirar por qué Dios está permitiendo que escudriñemos esta palabra. Las palabras son porque el Señor pone el sentir y yo un siervo inútil de Jehová soy y hago conforme a su voluntad. No lo que yo quiera, conforme a su voluntad. Y Él habla tu vida y habla mi vida. Porque lo que te redarguye a ti, me redarguye a mí. Y Dios no se equivoca. Entonces, tú y yo necesitamos ponerlo por encima de todas las cosas y siempre en el primer lugar. Y tratar de asesinar esta carne todos los días, que no es fácil, pero no es imposible. Porque lo que debemos anhelar es que Dios se exprese de ti y de mí como se expresó de ese varón Job.
He ahí, has visto a mi siervo, cuando el maluco quiera avergonzarte, cuando el maluco quiera desprestigiarte, cuando te venga a acusar. Oh, no, no, no. Tú has visto a mi siervo. Tú sabes lo que es él. Cómo se guarda para mí. Cómo me es fiel. Eso cuesta, pero vale la pena. Vale la pena serle fiel a Jehová. Porque de cierto os digo que recompensa en los cielos tendremos. Mi hermano, la gloria, la honra y la alabanza es para el que vive y reina eternamente. Siervo inútil soy. Lo que me ha mandado el Señor a hacer, eso he hecho. La gloria sea para su perfecto nombre, para su Hijo amado Redentor Yeshua HaMashiach, el Cristo vivo de la gloria, y para el Espíritu Santo que nos acompaña en todo momento, nuestro Consolador, si es que ese Espíritu está guardando tu vida y mi vida, pero si estamos conforme a su voluntad, caminando a lo que Él demanda, ciertamente esa presencia es nuestro escudo y nuestra coraza. Bendiciones para tu vida, que el Dios del cielo siga derramando sabiduría e inteligencia y que esta palabra caiga en buena tierra, yo sé que sí, que no se la robe nadie. Atesórenla en su corazón, póngala por obra, ministre a otros a través de esta palabra para que siga creciendo el reino de Dios y haya un ensanchamiento, porque la mies es demasiada, hermanos. Pocos los obreros, los verdaderos obreros siervos de Jehová, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, enseña la palabra, y muchos trabajan para llenar sus vientres, pero usted y yo, si es un verdadero siervo de Jehová, lo hacemos por amor al Cristo, por amor a esa sangre, por obediencia al que dijo, predicar mi palabra, para que llegue hasta lo postrero de la tierra. La gloria y la alabanza es para el que vive y reina eternamente. Los amo mucho en el amor de Cristo. Dios los guarde, Dios los bendiga. Amén, amén y amén.